de mi sangre, así por vuestros hijos, o ídolos de cualquier cosa que... La sangre de Jerusalén antes de... Y el Señor pasará de largo. Sangre de la alianza nueva y eterna. Desde ahora en adelante, todo lo que digo no será dicho en parábolas, sino la verdadera verdad literal. ¿Qué relación tiene Moisés, los judíos, Jesús y el sacrificio? ¿Jesús le dio el nombre de Eucaristía? ¿Qué dijo exactamente? ¿Qué discípulo registró este momento? ¿Dónde puedo verlo hoy? Los primeros escritos cristianos en el siglo I hasta hoy se usó la palabra Eucaristía para designar la fracción del pan y el vino como la cena del Señor, entendida como sacrificio y presencia real. Pero nuestro Mesías Jesús no lo dijo de esta forma. Ok, partamos del principio. Jesús, Yeshua de Nazaret, hijo de José y María, viene de una familia hebrea, 100% judea. Por lo tanto, todas sus creencias, su vida y su forma de ser estaban relacionadas con el judaísmo. El Dios a quien adoran es el mismo Dios de Abraham, Jacob, Isaías, Moisés. Este Dios, a través de los siglos, entre el año 3000 a.C. con Abraham hasta pocos siglos antes de la llegada de Cristo, se dio a conocer a través de varios profetas, dejando testimonio escrito de cada aparición. Las otras culturas de aquellos años, como los griegos, romanos, chinos, egipcios, peninsulares, eran especialmente politeístas, adorando dioses que nunca se revelaron. Prometían, pero a pesar de la tardanza, nunca llegó nadie. Es así como Dios, nuestro Dios Padre, decide escoger el pueblo hebreo de Abraham para preparar el camino del Mesías, en tiempos en que los judíos, sacerdotes, fariseos, más bien faltaban a la verdadera palabra de Dios, el camino como paz, la verdad como amor y la vida como reconciliación con Dios. Año 63 a.C. Imperio Romano invade Jerusalén. Después de la invasión del Imperio Romano a la Tierra Prometida, todo cambió para el pueblo de Israel. Roma tomó el control total. Las tierras, los templos, los impuestos, y con ello, el alma misma de una nación que había sido elegida por Dios. Las calles de Jerusalén ya no respiraban libertad, sino el peso de los soldados romanos patrullando cada esquina, las monedas del César reemplazando las ofrendas, y el miedo rondando los corazones. Pero entre el dolor y la opresión crecía también una esperanza: la llegada del Mesías prometido, aquel que vendría a liberar al pueblo, a restaurar la justicia y a cumplir las antiguas profecías. Año 27 después de Cristo. Bajo el poder de Roma, un joven de 30 años en Galilea cambia la historia, no con armas, sino con palabras. No he venido a fundar templos de piedra, sino a despertar templos vivos en el corazón de los hombres. Jesús de Nazaret inicia su ministerio. No adoraréis imágenes, estatuas o ídolos de cualquier cosa que exista en la creación. Predicando amor, verdad y un reino que vive dentro del corazón humano. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada.
La espada que Jesús anuncia no corta para destruir, corta para separar lo viejo de lo nuevo, la mentira de la verdad. Seguirlo exige una decisión radical, lealtades rotas, caminos que se bifurcan. Esa elección chocó con el poder de su tiempo. De la enseñanza vino la acusación. De la autoridad vino la condena. Traición, juicios injustos y violencia humana empujaron la historia hacia la cruz. En el Gólgota, la verdad se reveló en su extremo. Entrega. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Dolor y amor que no se rinde. No mires esto como derrota. Mira como el acto supremo de redención. No he venido a traer paz, sino espada. El profeta Isaías lo había anunciado siglos antes. No sería un guerrero ni un rey terrenal. Sería un Mesías sufriente. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, acostumbrado al sufrimiento. Isaías 53:3. Jeremías, por su parte, había revelado algo aún más profundo: que Dios establecería una nueva alianza, no escrita en piedra, sino en el corazón de su pueblo. Pondré mi ley en su interior y le escribiré en su corazón. Jeremías 31:31. Y mientras Roma oprimía el mundo conocido, las antiguas profecías parecían alinearse con precisión divina. El profeta Daniel, más de 500 años antes, había anunciado incluso el tiempo exacto de la venida del ungido. En su libro, capítulo 9, habla de 70 semanas de años que marcarían la llegada del Mesías. Y esas fechas coinciden exactamente con la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. El mismo Jesús que siglos después del Éxodo cumplió punto por punto las palabras de Moisés en el capítulo 12 del libro del Éxodo. Un cordero sin mancha, sacrificado en el tiempo señalado, sin quebrarle los huesos, y cuya sangre salvaría de la muerte a los hijos de Dios. Jesús fue ese cordero, el cordero pascual definitivo, el que ofreció su cuerpo y su sangre, no sobre los dinteles de una casa, sino sobre la cruz del Calvario, para sellar una alianza eterna. Aún así, muchos no creyeron, ni entonces ni ahora. Los mismos que esperaban a un libertador político no comprendieron que la verdadera liberación no venía de las armas, sino del amor, del perdón y del sacrificio. Y así, mientras Roma dominaba con poder, Cristo dominó con misericordia. Mientras los emperadores construían templos de piedra, Él construía templos vivos, los templos de los que creyeron. Hasta el día de hoy, el eco de esas profecías sigue resonando. Algunos aún esperan al Mesías, otros ya lo reconocen en Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero que quitó el pecado del mundo y cumplió palabra por palabra las Escrituras. Porque Él vino no a conquistar imperios, sino a conquistar almas, y su reino no tendrá fin. No adoraréis imágenes, estatuas o ídolos de cualquier cosa que exista en la creación. El pueblo de Israel aprendió a reconocer a Dios a través de ellos. La serpiente de bronce en el desierto, el maná que caía del cielo, la zarza ardiente que no se consumía, el arca de la alianza, el cordero pascual, la columna de fuego en la noche. Cada uno de estos era una señal, una sombra de lo que habría de venir. Porque todo este tiempo, toda la historia humana,
ha sido un lenguaje de símbolos. El símbolo es la forma con la que el Eterno intenta que el corazón del hombre vea lo invisible. Pero Jesús vino a revelar el misterio más grande, que el símbolo no es el fin, sino el medio. Que detrás del pan está la vida, detrás del vino, la sangre, detrás del templo, el alma, y detrás de cada palabra, el espíritu. Por eso Él enseñó con firmeza: Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Jesús no vino a destruir los símbolos, sino a revelar su plenitud. Cuando toma el pan y dice: «Esto es mi cuerpo», no invita a adorar el pan, sino a entender el mensaje: que el amor se entrega, que la vida se parte para alimentar al mundo. Cuando levanta el cáliz y dice: «Esta es mi sangre», no habla de magia ni de rito, habla de un pacto vivo, de la nueva alianza, donde el sacrificio ya no es de animales, sino de un corazón rendido ante el Padre. Jesús es la verdad detrás de cada símbolo. Él es el maná verdadero, la luz del mundo, el agua viva, la puerta, el buen pastor, el camino, la verdad y la vida. Por eso, cuando el hombre se queda adorando la forma, pierde el fondo. Cuando adora la imagen, olvida al Creador. Cuando repite palabras sin amor, hace ruido, pero no oración. Jesús nos enseña que todo lo visible apunta a lo invisible, que la cruz no es solo madera, sino el trono del amor, que el templo no son muros, sino el corazón del creyente, que el Cordero Pascual no era solo un sacrificio, sino el anuncio de la entrega divina. Y así nos revela un secreto eterno. El símbolo muere cuando se adora, pero vive cuando se entiende. Porque el que entiende el símbolo, trasciende el signo y toca la verdad. El que adora el símbolo, se queda en la sombra y pierde la luz. Jesús vino a mostrarnos que Dios no habita en los objetos, sino en la conciencia del que ama, que no busca incienso, sino justicia, que no exige templos de piedra, sino templos vivos. Por eso, cuando los hombres discutían sobre el templo, Él dijo: «Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré». Y hablaba de su cuerpo, del templo vivo de la presencia divina. En Cristo, el símbolo se hizo carne, y la palabra se hizo vida. Porque todo lo anterior fue preparación, una historia en clave. Y Él, Jesús de Nazaret, fue la revelación literal del amor de Dios.